Ay, ay, ay. Hoy salimos de viaje. Vení con nosotros. Te llevamos casco, guantes que compré en México en un viaje, campera que compré allá, pero qué lástima, no pude traerme la moto. Me quedó la moto allá, no la pude traer. Ay, esta noche 21 de mayo, capítulo 32. Mis guantes iliales, el casco, la campera. ¿Qué va a ser? Ilusiones que ojalá se concreten. Anoche me taparon la boca con medallas. Sí, ustedes habrán visto las medallas de Lázaro Bonova. La verdad que no hicimos tiempo a desparramarlas sobre esta mesa, pero a mí me atragantaron. La jabalina en el pecho, casi se cae la bala sobre el pie y cuando la quise agarrar realmente pesa 6 kilos, no es joda, ¿eh? Ahora, el disco que parece un plato que lo tira, qué sé yo, como 40 metros, lo soñé toda la noche porque soñaba que no había podido comer bien porque me había atragantado con medalla y ese disco era un plato. Lázaro, felicitaciones, Lázaro Bonova, a todos los que participan en tus éxitos y a todos los que compartieron y acompañaron las aventuras de este joven y lo siguen acompañando. Dije que me atraganté porque al ver las medallas me quedaron cosas en el tintero que había preparado. Ejemplo, la alimentación. Bueno, para retomar un poquito el hilo, había anunciado que había leyes de la alimentación que había escrito por un nutricionista argentino, médico, el doctor Escudero, que plantea 4 leyes fundamentalmente, que las leyes son la ley de la cantidad, que tiene que ser una cantidad adecuada, las leyes de la calidad de la alimentación, las leyes de la armonía, que entre los distintos tipos de alimentos tiene que estar compaginados en una proporción adecuada, y la ley de la adecuación, que en definitiva es alimentarse de acuerdo al momento en que uno está viviendo. Lógico, si tiene una diarrea hay que hacer dieta. Si tiene un problema de colesterol hay que adecuar la dieta para el colesterol. Retomando la idea también, dije que había o precisábamos para mantener la vida aproximadamente 1500 calorías. 1500, que es como se mide, digamos, la energía. La energía se mide en calorías. Si uno va a cualquier alimento y va a ver que tiene escrito cuántas calorías, kilocalorías tiene por porción, llámese la mayonesa, fíjense, eso figura en todos los alimentos. Es ley. Entonces, para mantener la vida, para respirar, mantener la temperatura, para que funcione el corazón, se precisan 1500 calorías. Y están dadas por 3 tipos de alimentos: las proteínas, que pueden ser vegetales, como hay en la soja, o de animales, que son todas las carnes. Los hidratos de carbono, que son los azúcares y las harinas. Y los lípidos o las grasas, que son los aceites o, si no, las grasas, los tocinos. Ahora, los hidratos de carbono, los azúcares, cada gramo tienen 4 calorías. Las proteínas, cada gramo tienen 4 calorías. Ahora, las grasas, cada gramo tienen 9 calorías. Esto significa que si comemos 1 gramo
de aceite tenemos 9 calorías. Si comemos 1 gramo de pan, tendríamos que tener 4 calorías. Pero no es así, porque el pan está húmedo, tiene humedad. Y como el agua es 0 caloría, 100 gramos de pan tienen de hidratos de carbono, de acuerdo, o sea, de harina, de acuerdo a la humedad que tengan, si están fresquitos, recién salidos de la panadería o son del otro día, tienen distinta cantidad de calorías. Si ustedes agarran el aceite en el sartén y le ponen un poquito de agua, ¡pum, pum!, explota. ¿Por qué explota? Porque el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, al no mezclarse el agua y el aceite, cuando comen 1 gramo de aceite, son 9 calorías. No es lo mismo que cuando se come 1 gramo de pan porque tiene agua, que tiene 0 calorías. También son 0 calorías el té, el café, el mate, la sal, los condimentos, llámese la pimienta, el ají molido, son 0 calorías. Uno puede comerse una riquísima sopa de verduras con pimienta, pimentón, y si esa sopa de verduras prácticamente es muy pocas, ahora voy a decir que son las verduras, prácticamente no tiene calorías. Ahora, si a esa sopa le pongo para que sea rica, le pongo 2 cucharadas de aceite, cada cuchara de aceite pesa 20 gramos, 2 cucharas de aceite son 40 gramos, por 9, 360 calorías. ¿Qué significa esto? Que representan casi medio kilo de pan. 2 cucharas de aceite son más en calorías que kilo de pan. Entonces, reitero, el agua, la sal, el té, el café, el mate cocido, 0 calorías. Y cuando nosotros pasamos de las 1500 calorías, y si no hacemos mucho ejercicio, empezamos a acumular energía y nuestro organismo lo acumula en grasas. Entonces engordamos. Quiero decir una salvedad, que hay gente que engorda más fácil. Sí es cierto, hay gente que asimila mejor la comida, contra otros que asimilan peor. Comiendo lo mismo, hay gente que puede tener mejor asimilación, que incorpora mejor, y gente que tiene peor asimilación. Entonces, alguna pregunta que me dijeron gente hoy a la mañana. Me dicen, por ejemplo, ¿qué engorda más? ¿100 gramos de pan o 100 gramos de masita? Ah, qué lindo, porque los médicos decimos, no, hacer régimen para adelgazar, come masita. Y estamos en un error. ¿Por qué? Porque la masita tienen poca humedad, no llegan al 10%, tienen poca agua. Y como están hechas con grasa o con manteca, tienen más calorías 100 gramos de masita que 100 gramos de pan. Entonces, equivocadamente le decimos come masita. No es cierto. A nivel kilo, a nivel peso, engordan más 100 gramos de masita que 100 gramos de pan. La otra pregunta que nos hacen es, ¿lo tosto al pan? Es lo mismo. Es decir, porque cuando uno tosta el pan, lo único que le saca es agua. Lo que queda es lo que realmente alimenta, que es la harina. Ahora, si lo tosto tanto que lo hago negro, ahí sí quemé los hidratos de carbono y en ese caso sí
pero el pan me quedó más liviano porque se quemó. Es como si estuviéramos comiendo cenizas de harina. En ese caso sí, el pan muy tostado realmente es menor las calorías que tiene y engorda menos. Ahora, ¿qué engorda más? ¿Una empanada al horno o una empanada frita? Dos empanadas iguales. Una la pongo al horno y la otra la hago frita. ¿Cuál? La empanada al horno no incorpora nada, ni de aceite ni de grasa. Puse 100 gramos una empanada, 150, dependerá si adentro tiene, si es de verdura, si es de queso, pero en igualdad de condiciones, la que engorda más es la que frité, porque incorporó, llámese 5, 10, 15 o 20 gramos de aceite, y si multiplico 20 gramos de aceite en cada empanada por 9, me incorporó 180 calorías. Es decir, que por eso alimentan o me lleno, me satisfago más con la empanada frita que con las empanadas al horno. El agua en ayunas, la otra pregunta, ¿sirve para adelgazar? No, lo que sirve es para engañar la saciedad del estómago y uno siente menos apetito o menos sed. Y a veces hay chicos que son medio gordos, chicos gordos. O sea, un chico nace con 3 kilos promedio, llega al año a los 10 kilos. Pero hay chicos que son gordos. ¿Y por qué son gordos? Y bueno, porque el chico no logra diferenciar lo que es la sed del apetito. Y si en el medio ambiente hay mucha temperatura, el chico llora y todos creemos que llora por hambre, pero llora por sed. Y le damos leche. Y entonces le damos mayor cantidad de comida y el chico engorda. Es decir, como no sabemos diferenciar lo que pretende la criatura, generalmente los chicos en los ambientes que son muy cálidos son más gordos y más que nada si le ponemos azúcar. Bien, para ejemplificar traje unos datos. El jamón cocido, por ejemplo, 100 gramos, tiene 126 calorías. Y el jamón crudo, 100 gramos, tiene 300 calorías. En concreto, si quiero comer fiambre, como jamón y adelgazar, jamón cocido, si quiero adelgazar. Y si no, como el que más me gusta, que es más rico, es el jamón crudo. Entre los pollos, ¿qué engorda más? ¿La pata o la pechuga? El muslo engorda más 190 calorías contra la pechuga 134. Es decir, porque el muslo tiene un poco más de grasa y engorda más. Es así. Entre un riñón que es riquísimo hecho a la parrilla y una lengua hecha a la vinagreta, ¿qué engorda más? La lengua, que tiene 200 calorías cada 100 gramos, que contra un riñón que tiene 86. Entonces yo me puedo comer una parrillada, un asado que no tenga demasiada grasa y como riñón y no engordo. Lo mismo pasa con el mondongo. El mondongo tiene pocas calorías. Entonces, como resumen, se puede adelgazar, hay gente que puede engordar más fácil. Si tomamos agua, si comemos sal, no comemos azúcar, vamos a adelgazar. Esta es la teoría que en definitiva hace que nosotros hagamos una dieta de 1000 calorías, de 1500 y 2000 calorías, de acuerdo a lo que querramos que el paciente adelgace, teniendo en cuenta también que hay que respetar las leyes de la alimentación. Al mismo tiempo que empiezo a hablar, tengo que decir que yo ingresé, perdónenme, con este cartelito, que hoy salimos de viaje. Fue lo que pusimos en la historia de Juan Bilicic y hoy salimos de viaje. Por lo cual estoy planteando que tenemos invitados. Eso es lo que estoy planteando. Y si ustedes nos acompañan,
harán un viaje o viajes de importancia y conocerán mucho, mucho, mucho. Bueno, respecto a la dieta, hagan lo que hago yo también, algunas cosas la googlean, no me hagan que le explique yo todas las cosas. Algunas cosas, por favor, agarren el Google, pregunten, pongan ahí valor calórico de los alimentos y le va a decir cuánto tiene cada alimento. Y entonces vamos a comer riñón en vez de comer lengua y van a adelgazar o se van a quedar con un poco de hambre. Esto también trae a reflexión el tema de los invitados. Si nos quedamos en casa, como es prácticamente lo que se ha planteado en forma, yo diría casi abusiva, no me sale la palabra, o el otro criterio que tenemos que ir empleando ya para poder viajar, para poder recuperar nuestras libertades, si salimos de casa en forma responsable. Creo que esa es la discusión que hoy se está dando. Y escuchaba hoy en el tema del coronavirus y hacía reflexión también, porque me había llamado la atención que había más casos, 400 y pico, 500 por día, pero que iba disminuyendo la edad promedio. La edad promedio hasta hace 10 días era 42 años y ahora estábamos en 39 años. Y no había aumentado la mortalidad, porque sí es cierto que se está dando mayor cantidad de casos en las villas 131, la otra como se llame, primero porque se testea mejor y después estos casos se da porque ahí existe una población que tiene menor edad y esa población tiene muchísimo menos riesgo de complicarse. Entonces, ¿interesa el número de casos? Sí, pero interesa la edad y la zona donde están mucho más. Y hoy hay quien planteaba que lo que interesa realmente en esta situación es saber la cantidad de camas de terapia intensiva que hay ocupadas. En este momento, en Capital Federal hay el 40% de camas ocupadas, que es menor al promedio histórico sin coronavirus, porque no se están operando, ni se están internando, hay menos accidentes de tránsito, hay menos cirugías coronarias, hay menos cirugías craneales, todo se está postergando. Entonces, la realidad hace que replanteemos cómo vamos a salir de esta cuarentena, a que es necesaria, pero tiene que estar planteada en los justos términos. Porque si no, va a ocurrir lo que está ocurriendo con la Fundación Favaloro, que está cerrando 2 centros de diagnóstico y de tratamiento porque quedan pocos pacientes. Pocos pacientes porque como atienden a cirugías, o sea, digamos, cardiopatías o enfermedades cardiológicas de importancia, y hay tanto temor al coronavirus y hay tanto temor a los centros médicos, la gente, muchos prefieren morirse en su casa de un infarto que arriesgarse. Todo a su justa medida. Y están cerrando estas 2 lugares, la Fundación Favaloro tiene 3, y esto hace que se estén desintegrando los grupos de trabajo de médicos, de enfermeras, de auxiliares, que va a ser muy difícil de recuperar, porque no es abrir una puerta, no es un cartel, no es un almacén. Importantes son los almacenes, pero una entidad de importancia y de complejidad como es la de la atención cardiológica, como es la de los trasplantes, como es todo, que hoy está teniendo hasta menos dadores y hay menos sangre donada, también es una realidad que tenemos que tener presente en el momento de evaluar si nos quedamos en casa o salimos en forma responsable. Bien, voy al tema de las efemérides. Para aquellos que estamos en el arte de curar,
Fundación de la Cruz Roja de Estados Unidos. Para los que les gusta el fútbol, hoy, fundación de la FIFA. Lo que le interesa a la política y la actividad social y los derechos del individuo, el voto femenino en los Estados Unidos hace 101 años. Y para los automovilistas, hace 70 años que Juan Manuel Fangio ganaba por primera vez el premio de Monte Carlo en la recién inaugurada Fórmula 1 y llegó a ser el quíntuple campeón mundial. Bueno, hay otro tema que lo voy a mencionar pequeño porque he hablado mucho y el tiempo se me va, porque dentro de las efemérides hay una que a mí me llega y que tal vez sea el inicio de un viaje, de mi viaje, podemos decir, de un viaje evolutivo, un viaje sentimental, un viaje de mi vida, porque ocurrió hace 51 años cuando yo estaba estudiando, el 21 de mayo de 1969, fue el Rosariazo. El Rosariazo fue la rebelión de los estudiantes y obreros en contra de la dictadura militar de Onganía, que con ese lo digo nos porque me involucro, a reprimir con la caballería, con la policía montada, a sablazos, a lonjazos, y nosotros lo único que teníamos era bolitas, y le tirábamos a los caballos para que los caballos patinaran. Salieron corriendo un grupo de policías que se desmontaron en la calle Corrientes y Córdoba, hacia la calle Entre Ríos, y los que viven en Rosario o han vivido en Rosario se pueden ubicar, y había un joven que se fue a esconder, a proteger en la Galería Melipal. Córdoba, entre Corrientes e Entre Ríos. Y ahí alguien sacó un revólver y le pegó un tiro al joven de 17 años, Cabral. Bello, Blanco, Cabral son mártires casi olvidados de lo que es la búsqueda de la libertad y la búsqueda de la independencia y de lograr a través del voto, de la democracia, de la participación, un desarrollo y un objetivo de progreso. Y por eso yo decía que puede ser un viaje. Puede ser el viaje con estos guantes de motoquero, con estos viajes, con esta campera, con ese casco, o puede también haber sido, y creo que ha sido, un viaje intelectual y de evolución que me ha hecho ser médico, que me ha hecho participar en política, porque es un viaje nuestra vida. Ya casi al final, no me pienso morir, pero al final de todas estas experiencias recojo esto, esta foto. Este sería el viaje de mi moto, que no lo pude hacer, ojalá lograre hacerlo. Este es un sueño todavía medio perdido, ojalá lo pueda recuperar. Y de este viaje que implicó tener familia, tener hijos, hacer negocios, ser médico, haber estado en la política, este viaje de vida, ustedes también lo tienen. No es necesario que yo se los cuente. Ustedes tienen su viaje. El viaje de haber sido hijos, el viaje de haber acompañado a sus padres, a sus abuelos, el viaje de la vida. Todos tenemos un viaje y en determinado momento tenemos que sentarnos a reflexionar la parte positiva, la parte negativa, pero haberlo vivido absolutamente con gozo, con perspectivas. Yo podría hablar de mis viajes, cada uno de mis viajes es una anécdota, Pero bueno, el tiempo se nos va y hay un viaje, hay viajeros
que nos traen a la realidad. Hay viajeros que esta noche están invitados acá, que dejan de que dejemos, de que no deliremos tanto y que nos lleven fundamentalmente a sus viajes en concreto. Y entonces, estos viajes en concreto, invito al joven, no tan joven, Cisterna, a su esposa, para que vengan acá y nos cuenten sus viajes en moto, esos viajes, cómo se manejan, qué es recorrer el país y los países limítrofes, las andanzas que han tenido. Y entonces, Fabián, Cisterna, Griselda Acevedo, pasen y nos van a relatar, y ojalá puedan transmitir en palabras sus experiencias de vida, de viajeros y de moteros. Yo a veces digo motoqueros, pero es moteros. Amor, amor. Acá está Fabián. Acá está Griselda con una campera de viaje. Esta es una campera, vamos a acomodarnos. Yo voy a correr para acá, vamos a acomodarnos, traigan otra silla. Pensábamos hacer un chiste, vamos a cerrarle, pero no vamos a hacer de palabra. Pensábamos hacer un chiste, porque hace 2 días o 3 días Griselda pasaba, sentate Fabián, venía caminando acá enfrente de casa y un perro le mordió la pierna. Y entonces pensábamos que esta noche ella me iba a traer la orden, ella petizó, tomar la orden y le vamos a firmar acá. Pero realmente se nos va muy largo, lo dejamos para otro momento. Ahora la orden me la trae. Griselda y Fabián, moteros. A ver, hay una cosilla. ¿Cuándo empezaron? ¿Quién empezó primero a andar en moto de ustedes? No, empecé yo, muchos años, toda la vida he tenido moto. Me han comprado moto mis padres, entonces... La primera moto que he tenido fue una Yuki 50. Yuki 50. 50, 2 tiempos, un maquinón. Yo me acuerdo que salíamos a la ruta y salía así... Y digo, ¿cómo anda esto? Iba a 35. Claro, y te parece la vida. Pero yo le viste la emoción. Y bueno, después fuimos evolucionando. He tenido una Honda 750, tendría 16 años. ¿El viaje más lejos que hiciste con la Yuki fue a Melincue a ver a tu señora? No sé. No, he ido a otros lados también. A veces se equivocaba la ruta. A veces se equivocaba de ruta. Pensaba largo. No había GPS y en lugar de doblar a la izquierda se iba a la derecha, o de Melincue pasaba al Hortondo. Ah, en Yuki Sí. te iba para ahí de joda. Una cosa increíble. Después en invierno, Cortafierro y Martillo no tenían que bajar porque agarraba cada fríos impresionante. ¿Siempre te gustó la moto? Siempre, toda la vida. Bien, a mí también siempre me gustó. Y bueno, después de esa Yuki de ir a visitar, entre comillas, a tu señora, seguiste viajando, seguiste andando. Sí, con distintas motos. Es decir, viajar, no hace mucho tampoco que viajamos. Hará 12 años, 13 años. Por distintas circunstancias de la vida, uno tiene que trabajar y trabajar para hacer algo. Y después, bueno, llegan las satisfacciones. Pero no hace mucho que viajamos, eran 13 años, ¿sí? Bien. Por ahí. Ese tiempo, digamos, que no viajaste, que anduviste en moto, fue prácticamente El casamiento. el casamiento. El Casamiento. el cambio de conducta, 3 de hijos, hábitos. 3 hijos, Sí. una hija, 2 hijos, todos estudiantes, Sí, sí. trabajando uno de ellos, yo conozco, en Venado Tuerto, una nieta, Sí, Bueno. hermosa. una nieta, pero la moto siempre está. Sí, siempre. Hubo un lapso que no tuve moto cuando en realidad me casé, porque Claro. la tuvimos que vender para comprar las casitas, para un montón de cosas. Y hubo un lazo bastante grande, ¿cuántos años? De moto. De- Nosotros más de Sí, 30. sin moto. Sí, sin moto. Y un día, viste, se me prendió la lamparita y digo, yo quiero una moto. Yo andaba un poquito mejor económicamente y
ella cumple el 24 de diciembre años. Al 24 de diciembre, Sí, cumpleaños. exacto. Entonces yo digo, ¿qué mejor momento de decir, Griselda? Digo, ¿podemos comprar una moto? Digo, yo quiero comprar una moto. Entonces me dijo que sí. Ajá, No alcanzó a decir que sí, ya estaba de tu a moto. ajá. En firma. En Firma. firmar. Ajá. Compramos una FZ 160. ¿Sabés? Sabe también, ¿eh? No, sí, Sabe. Sabe, no joda, ¿eh? 160. Bueno, entonces después hicimos un viajecito y resulta que... Y si No. para dos es como que para Y, pasar un camión viste, se nos dificultaba. No podíamos pasar el camión. Entonces dijimos, esta moto no es para nosotros. Claro. ¿Qué compramos? Una Honda Falcon. Fue la primera moto grande que compramos. Y me dio unas satisfacciones terribles que en realidad fueron 3 las que tuve y ahora tengo una Versy 650, una Kawasaki. Que bueno, la mayor parte de los viajes lo he hecho en la Falcon. ¿Por Que- qué? Porque es una moto, para mí, es una moto muy ágil. Nosotros nos gusta mucho el ripio, la arena, es decir, vamos mucho a la montaña. Y para mí se me hace, es una moto más ágil, más liviana. Pesa 150 kilos más o menos, con la Versy que son 200 kilos. ¿Hay diferencia entonces? ¿Importan los kilos en una moto? No, sí, porque por ejemplo en una rebalada, en una arena, en un ripio, uno la puede sostener con el pie. Y la Versy no, es muy pesada. Es muy pesado. Es muy pesada. Entonces. A ver, para, no te pone tanto. ¿Importa la altura? Sí, yo cada vez que voy a comprar una moto, lo que tengo que hacer es ponerme al lado y ver si llego al piso. Bueno. Peso, altura. No, sí, la altura es fundamental. Yo compré, mira, te cuento una historia. Sí. Una vez fuimos a un motoencuentro, yo tenía la FZ, y fuimos con Damián Petrucelli, y a mí me gustaba la Falcon, ¿viste? Pero, ¿viste? Yo de lejos la veía, ¿viste? Muy alta. Y entonces un día le digo, no me la prestás para subir. Entonces, no era tan alta, yo llegaba. Claro, resulta que yo voy, compro la moto en Tuamoto, cuando me la entregan al mes, yo no puedo hablar de esta moto, no puede ser, es muy alta. Claro, resulta que Damián creo que la había bajado. Así que bueno, entonces yo soy de un grupo que se llama Honda Falcon y bueno, me dieron las instrucciones cómo se hacía una bieleta. ¿La violeta es? La bieleta es lo que va en el amortiguador para bajarla. Ajá. Entonces la bajé 2 centímetros y me vino espectacular. 2 centímetros es mucho en una moto. 2 centímetros es mucho en una moto. Y Ah, para todo mí eso- me viene bien. ¿A todo eso? Y cuando viaja con la mochila, Sí. llega mejor al piso. Los kilos también pesan. Ahora, perdóname, le vamos a dar palabra acá a tu señora. Primer viaje en moto. ¿A dónde fueron? A ver. Sí. Cuando apenas compramos la moto, lo primero que hicimos fuimos a uno de los motoasados a Junín, que digamos que fue mi debut después de tantos años que no andaba en moto, que eran 80, 160 kilómetros de ida y vuelta, y de ahí nos fuimos hasta Bolivia, que hicimos todo el Hasta recorrido, Bolivia. A Bolivia. más o menos bueno. 7.000 kilómetros de recorrido. 7.000. La primera parada Sí. fue en Terma de Río Hondo. Wilrey, Terma de Río Hondo. 1.100 kilómetros. 1100 kilómetros. Y Primero de enero. 1 de enero. Santiago del Estero lo pasamos con 55 grados de calor. Hace cuenta que teníamos un Hay que soplo. tener ganitas para andar en moto, ¿eh? Así Sí. que ahí sí paramos y nos comimos el sanguchito con el jamón crudo. Jamón crudo, había que recuperar energía. El Gatorade. Y Gatorade, claro, Gatorade para recuperar, para hidratarse. La sale. Bien. En ese momento, ¿ya tenían toda la indumentaria que tienen ahora o andaban medio con campera? A ver, No, siempre, la ropa siempre la tuvimos, así la fuimos comprando y sí, para viajar esos viajes tan largos, sí, la teníamos. No teníamos ahora tantas cosas como tenemos ahora, pero lo fundamental, la campera, el pantalón, los guantes y la bota, eran el casco, por supuesto. Bien. ¿Y la campera? ¿Tienen alguna particularidad? ¿Hay campera para invierno, como usamos nosotros? ¿Campera para verano? ¿Qué hay? Mira, yo tengo 2 camperas. Tengo una campera Motorman, que es para verano-primavera,
como la que tengo claro, yo. muy parecida a calada. Calada, acá Exacto, y uno tiene, anda. adentro tiene un forro que es Desmontable. impermeable y se lo va sacando cuando se hace mucha calor. Claro. Y después tengo una parca, que es una campera larga, que es para invierno. Esto Ajá. es desmontable. A ver. Claro. Si hace calor, le sacás esto y te queda con la ventilación. Ah, queda ventilada. Ah, perfecto. Protege, pero queda ventilada. Exacto. Ajá. Si hace frío, le pones el abrigo. Y Es ya- la misma campera para invierno y para verano. Exacto, ¿no? Yo tengo dos camperas, una que es para, por ejemplo, cuando vamos a la cordillera a todos lados, que es una parca, que es para invierno. Y después tengo una para, ya te digo, para primavera, verano. ¿Y esa para invierno tiene alguna particularidad? Y sí, es una campera más gruesa, e impermeable adentro. Y bueno, y si hace mucho frío, que bueno, ya lo sentimos, nos ponemos traje de lluvia, que Traje de es lluvia. el mejor aislante. Pero hay algunas camperas que tienen calor, que inyecta No, yo calor. tenemos unos chalecos que son electrónicos. Chaleco electrónico. Sí, son fabulosos. Es un chaleco que te da, tiene como una resistencia que te da calor todo en el pecho y en la espalda. Eso va enchufado a la moto y bueno, y con una perilla vos le das los grados que vos querés. Ajá. Eso cuando cruzamos la cordillera nos vino al pelo porque después tengo una anécdota de eso. El viento blanco. Claro, nosotros veíamos la cordillera, paramos y veíamos unas nubes que se venían, viste, pero como así, como tipo enroscadas, y decía, mirá qué lindo, las filmábamos, todo. Entonces, Una vos fijate, adrenalina. No sentíamos frío. los camioneros nos tocaban bocina y nos hacían así. Y yo pensé que nos saludaban. Yo los saludaba a los camioneros. Entonces, ¿qué pasó? La inexperiencia que uno tiene, o a veces no preguntar lo que puede pasar en la alta montaña, se venía el viento, ese que le dicen el viento blanco. Yo me di cuenta cuando empezamos a ver que el pavimento cambiaba de color, es decir, como si se cristalizaba. Y los carteles verdes se colocaban como si fuera medio grises. Ahí nos dimos cuenta que habíamos cometido un error de habernos quedado. Entonces, a duras penas llegamos al puente, a un túnel que está, vendría a ser la gendarmería, que habían cerrado el paso y no nos querían dejar pasar. Ajá. Entonces, bueno, hablando con el gendarme, le dije que era problema mío, yo quería cruzar al otro lado, quería volver a la Argentina. Claro. ¿Viste? Bueno, me dejaron pasar. A todo eso nosotros no sentíamos gran cantidad de frío. Cuando bajamos Puente del Inca. a Puente del Inca, estaba todo cerrado, porque a la noche anterior había habido una tormenta. Claro, nosotros queríamos tomar un café o algo, no había nada. Entonces había un lugareño de ahí que nos dice, muchachos, ¿qué hacen acá? Dice, anoche hubo una tormenta. Y bueno, vos sabés que en ese momento no podíamos parar de temblar. Entonces, Tiritar, los dientes. Tiritar. Tiritar. claro, Es entonces increíble. el hombre me invitó a la casa a tomar un café y qué sé yo, y vos sabés que era una cosa que no podíamos parar de temblar. Así que estuvimos una hora o dos ahí, y bueno, nos normalizamos y bueno, después seguimos viaje hacia Mendoza. Y ahí ya enchufaste el calefactor este que tenés. Sí, ahí lo usamos, pero era tanto el frío y el viento que corría, Sí. no sé si hay algunas fotos ahí, que no, los dedos parecía que se me iban a caer, la punta de los dedos, mirá que yo, en la moto tiene los puños calefaccionados. O sea, La moto tiene los puños Claro, calefaccionados. Sí, la moto tiene los puños calefaccionados. Y tiene 4 puntos y nosotros teníamos, yo tenía el cuarto punto y bueno, la punta de los dedos parecía que se me iban a caer. Pero nosotros en el momento no nos dimos cuenta, y a mí siempre lo cuento esta anécdota porque los camioneros nos tocaban bocina y nos hacían señas que nos fuéramos. Claro, claro. Y nosotros pensábamos que nos saludaban. Si nosotros hubiéramos quedado, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos más, no sé lo que hubiera pasado. Primero el piso se cristalizó. Claro. Que íbamos como los gatos así con la moto. Hasta que después de pasar el túnel, eso ya se normalizó. Claro. Se normalizó. Pero igual ha sido un frío de... Che, y viajar de lluvia, hablemos de viaje, porque estamos en viaje. Sí. Tiene sus cosas lindas, pero la lluvia también es A linda. nosotros no nos para la lluvia. A ustedes no nos No, para la lluvia. No. Hemos viajado kilómetros con lluvia, tenemos los trajes
de lluvia que nos protegen de no mojarnos el cuerpo, no humedecernos. Así que hemos viajado varios kilómetros bajo la lluvia y bueno, se disfruta distinto, es otra cosa, uno tiene que tener más precauciones, pero bueno, es lindo también como experiencia y como vivencia. Bien. ¿Y de noche? ¿Cómo es andar en moto de noche en la ruta? Bueno, de noche... ¿O tratás de andar poco? No, yo en lugares que no conozco no ando. No andás. No he agarrado en Piedra del Molino, en Salta, la bajada de la montaña. Sí. Y por eso yo tengo reflectores. Es lo mejor que hay para una moto, es decir, porque la luz normal de la moto ves que a veces no ves bien. Ajá. Y resulta que en esos lugares donde hay vaca, hay Sí, burros, se nos han cruzado todo tipo de muy animales. complicado, también. muy complicado. Y cuando llegamos en realidad a la ciudad, ahí vos experimentás el cansancio, experimentás el agotamiento. Sí, porque los nervios se ponen... No, claro, porque es decir, En vos viaje ves- no lo notás. En viaje uno todo ve disfrute. muy poco, es decir, en la montaña cuando te agarra de noche. Y todas las cosas que nos ha pasado a veces era por porfiado, porque nos ha dicho gente, no vayan de noche porque no van a hacer tiempo. Y nosotros decimos, no, pero son 50 o 70 kilómetros, mira si no lo vamos a hacer. No, la montaña es completamente distinta. Los tiempos son completamente distintos. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuánto es lo que más manejaste, digamos, la moto en tiempo? O sea, ¿cuántas horas? ¿Cuánto podés manejar? Y nosotros el primer tramo más o menos hacemos, ya te digo, 1100 kilómetros. Después hacemos tramos de 500 kilómetros, por ejemplo, cuando fuimos a Bolivia, bueno, fuimos a Chile, Uruguay, hemos ido al Paraguay, Brasil. Igualmente en todos los viajes que hacemos, más o menos vamos haciendo paradas cada 2 horas y media, 3 horas, que es lo que El abastecimiento de la moto. el tanque de El abe- nafta. Claro, lo que dura la moto, más o menos 250 kilómetros, nosotros tenemos que parar A echar combustible. a echar combustible. Pero nosotros en los No baúles, solamente la moto. ¿En porque- los baúles? en los baúles atrás tenemos los bidones. Tenemos dos bidones de 5 litros, son 10 litros. Ajá. Por si acaso. Nos pasó un caso ahí en San Luis, ¿te acordás? En Balde. Pasamos San Luis, vamos a las termas de Balde. Sí, conozco. Bueno, yo pensé que era una ciudad, llegamos con la reserva. Bueno, no nos gustaron las termas, que yo digo, vamos a seguir. Y en reserva. Entonces yo pregunto ahí, digo, mira, ¿alguna estación de servicio? Y ahí los lugareños se reían, ¿viste? No, decía, acá no hay. Hay un chileno que te vende el combustible. Sí. En los parajes Exacto, venden combustible. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos y le compramos, llenamos el tanque, que después la moto nos fallaba mal porque no sabía si era agua con nafta. Queroseno, No sé, bueno, llegamos a duras penas. Y bueno, llegamos a la estación de servicio, bueno, cargamos combustible y seguimos viajes. Bien. Bien. Otra cosa, la moto entonces, vos la preparás con reflectores, Sí, no. ¿qué reflectores, los puños que Calefaccionado. calefaccionado? ¿Nunca pinchaste una goma? Mirá, vos sabés que tuve la suerte de que yo cada moto que he tenido, cuando la compro siempre le pongo Slim. Slim, ¿qué es? ¿Qué? El Slim es un líquido verde que se coloca a la moto. Sí. Es decir, vos la desinflás y se le pone cierta cantidad. Bueno, ya el que la coloca te dice. Y bueno, la tenés que hacer girar despacio hasta que se cubra. Es como si fuera, mal dicho, una protección de goma que tiene. ¿A toda la moto? A la cubierta de atrás y a la cubierta de adelante. Ajá. Eso es fabuloso. Y bueno, y me ha pasado caso que, bueno, espinas, hemos agarrado espinas de planta o de alguna otra cosa, y vos te das cuenta que la sacás y sale el líquido verde. Y se tapona enseguida. Vos te das cuenta porque está verde. A toda moto le he puesto esas Slim. Y si me preguntás qué cubierta prefiero con cámara o sin cámara, yo me quedo toda la vida sin cámara. Sin cámara. Sin cámara, sí. ¿Y todas las motos permiten tener sin cámara? Bueno, por ejemplo, la Falcon tiene cámara. Tiene cámara. Tiene cámara. ¿Pero se le puede poner sin cámara? Vos sabés que yo no sé. No ahí, sabe. ahí, no No sabés. No, Vos andás eso no con cámara. Yo ando, sí, yo tengo una Falcon Sí. que tiene cámara. Sí. Que la mayor parte de los viajes lo hago con esa.
Ah. Y después, bueno, tengo la Versi, que, bueno, que es una lleva cubierta sin cámara. Sin cámara. Sin cámara. Entonces mejor, ahí igualmente sin cámara le pones el slim este. Sí, sí, igual porque igual pinchás, es decir, se desinfla, a lo mejor la sin cámara, la ventaja que tenés es que se desinfla cuando vos parás. Bien. Che, y caminando, que estás 3 horas, ¿cómo te comunicás con el acompañante que es tu señora? Bueno, tenemos, bueno, es un tema. Es un tema. Es algo fabuloso. Pero y se por puede ahí- apagar. Claro, no sé qué, por ahí digo, no escucho, lo que dice. A ver, Y se va. a ver, muéstranos. Es un intercomunicador, un Scala Rider. Esto, que- eso, ajá. Va uno en cada casco. va en cada casco. Que acá tenemos Micrófono. A ver. por acá donde yo hablo. Este es el Y micrófono. Es el micrófono. ¿Se ve? Ese es el micrófono. Y bueno, vamos conversando. Por ahí ella tiene el GPS atrás y bueno, me va guiando. Porque por ahí el problema del GPS a veces es que yo tengo el sol de frente o lo tengo atrás y no alcanzo a ver por el reflejo. ¿El GPS dónde lo llevas? El GPS lo llevo en la parte del lugar donde está, ¿cómo te puedo explicar? Donde está el manubrio, parabrisas. donde está el manubrio, o a veces lo coloco con un fierrito en el parabrisas. Ajá. Parabrisas. Entonces, empezamos. Reflectores, luces de moto, parabrisas, volante calefaccionado. Y atrás, por ejemplo, bueno, yo Cámara, perdón. Cámara. sí, sí, tengo cámara ahí adelante, tengo una cámara que da control remoto. Una Ah, cámara. sí, ¿Tenés sí, una- sí. ¿Filmaste todos los viajes? Sí, filmé toda, la mayoría. ¿Todos los viajes tenés filmado? Todos los videos que tengo filmados. ¿Y Los dónde? mejores ¿Al lugares- centro del porque manubrio o dónde? No, porque le hice un aparato que gira a 360 grados, así que yo puedo y bueno, por ahí giramos la cámara y nos enfocamos nosotros dos. Claro. O el paisaje a un costado. Y por ahí, según a dónde vaya, la pongo en el casco. La La pones en tengo en el Ajá, mentón. a ver. Ajá. ¿Y qué cámara es, Fabián? Yo tengo una MDQ, Ajá. que en realidad es una mejorcita de las chinas que andan. De la China que anda. Claro, porque vos comparás una GoPro te debe valer, no sé, 25.000 pesos. Claro. ¿Viste? Y esta, qué sé yo, debe valer 10.000 pesos y te filma tal cual una GoPro. Bien. Y es mucho más económica. Che, y Yo en lleva- los viajes siempre Sí. llevo en el bolsillo de la campera una cámara común, chiquita. Ah, sí, fotógrafo. Y- Para sacar fotos. Sí. Che, A ¿y la llevan la altura que carpa? ¿Carpa? ¿Llevan colchón? ¿Algo para...? No, mira, No. la carpa a veces la llevamos cuando hacemos, por ejemplo, cuando hicimos la ruta 40 del norte. La ruta 40 hiciste Sí, en moto. Sí, la llevamos porque es un problema si se llega a romper la moto o algo. Bueno, el día capaz que te hace 40 grados de temperatura, Sí. pero a la noche te baja, no sé, a 0 grados. Sí. Entonces, cualquier rotura, algo, uno tiene una carpa de dos personas, por cualquier cosa, pero no, intentamos dormir en hostel, en un hotel. La cocina. Bueno, esto es fabuloso. Las mujeres siempre cocina del para viajero. cocinar. La Esto, cocina por del ejemplo, viajero. A ver. Son una tapita de cerveza, son dos tapitas de cerveza. La Hay una lata Sí. que se corta a la mitad. Este me lo regalaron, se mete una dentro de la otra, ¿no es cierto? Y acá adentro le pone una fibra. Una fibra. Una fibra, claro, porque lleva alcohol. Ah, Entonces vos vertés el alcohol en la boca, sí. lo chupas unos agujeritos que tiene de adentro, Sí. porque si no es muy peligroso, se puede volcar y se prende fuego todo. Sí. Y lo prendes. Por acá, por este orificio que tiene acá alrededor, Sí. sale una llama espectacular. Entonces, por ahí cuando nos encontramos, por ejemplo, en un lugar donde no hay nada, siempre llevamos, ¿viste?, la sopa instantánea o alguna café en saquito, todo eso. Lo ponemos, Al jarrito. ponemos el carrito acá y ahí hacemos o la sopa o hacemos el café, el té, lo que tengamos que tomar, porque hay lugares que, por ejemplo, no tenés nada. No tenés nada. No tenés nada. Así que eso es fabuloso. ¿Ruta o ripio? La ruta es muy cómoda. Nosotros hacemos ruta, pero más ripio. Más ripio. Los lugares más lindos y más complicados están en el ripio. Está en el Están en el ripio. ripio, sí, hay unos lugares espectaculares que es la mayor parte en el ripio. En el ripio. Sí. Por ejemplo, viajes largos que vos haces,
que yo, un 70, un 80% ruta. Pero si vos querés conocer lugares que poca gente lo ha visto, es todo ripio. Todo ripio. Nosotros, por ejemplo, ahí en Salta, vamos a Campo Quijano. Campo Quijano. Campo Hay Quijano, una que- canción, Campo claro, Quijano. Portal de los Andes. Portal de los Andes. Bueno, ahí nosotros conocimos algo que en realidad nos impresionó. ¿Sí? Sí. Hay un río que baja de Chile, que se llama el Río Blanco. En realidad es un río gris por el roce de las piedras, el desgaste lo va haciendo gris. Y se cruza justo con un río de Salta que se llama el río Toro. El Toro, que es de un cerro de arcilla. Ajá. Se juntan los dos ríos Sí. y vos podés creer que por kilómetro el río Blanco con el río Toro, que es rojo, Sí. no se mezclan. No es se algo mezclan. fabuloso. Es increíble, la verdad que yo tengo Sí, no fotos solo, de eso. no solo Sí, los colores, las sino las mostramos. temperaturas. Uno es frío Las y el otro temperaturas. cálido. Uno es cálido no, y el otro claro. es bien frío. Porque viene Le del hielo. agradecemos de paso a la familia Torres que gracias a ellos conocimos el norte y estamos gustosos de habernos conocido Claro, en porque esa... tenemos amigos Sí. que es fabuloso este hombre. Él conoce todo. Conoce todo Allá todo el en norte. Salta. No, conoce todo el Vive en norte. Campo o sea, Quijano. Campo Quijano. Vive ahí. Y entonces hay lugares que no son explotados, como este lugar que yo te digo, no son explotados turísticamente. Pero es una belleza espectacular. Yo ahí tengo las fotos, y bueno, puede ser que se puedan pasar, de ese río. Claro. Después, aparte... Las pasamos, recién pasé todas las fotos, vale. ya las Y vi. bueno, y después hay otros lugares, por ejemplo, hay un lugar que es un balneario que se llama La Pistola, que está hecho todo de piedra. Es decir, arranca como si fuera una aguada, pero gigantesca, todo hecho de piedra. Y vos te metés ahí, bueno, el agua... El bueno, que el se agua anima, porque la verdad que el agua del deshielo... es fría, Fría, pero es helada, qué sí, linda no, que es. pero un ratito, es fabulosa. Sí. Perdóname que te Sí. interrumpa. Cuando hablaste de esos lugares. Con la gente, ¿cómo ve a los moteros la gente? Mira, nosotros, vos los lugares turísticos los recorrés, qué sé yo, en 4 o 5 días los recorrés. Sí. Pero nosotros a veces nos gusta conversar con la gente, nos metemos pueblos adentro y vemos la costumbre. Por ejemplo, yo quería saber cómo se cosechaba el tabaco, pues yo no conocía la hoja del tabaco. Claro. Entonces, bueno, pedimos permiso a la finca, te explican cómo es, quién trabaja, cómo sacan la primera hojita desde abajo, que se va amarillentando de abajo hacia arriba. Después fuimos a ver los hornos que secan el tabaco a leña. Bueno, ahora lo están secando a gas, es decir, pero si no, antiguamente lo secaban a leña. Y vos conversás y te invitan a comer, o comes humita, comes Tamales. un montón de cosas que son La empanada espectaculares. La salteña no empanada. tiene ¿Vos pensás que la gente ve mejor al motero que al automovilista? Sí, no. Vos, por ejemplo, nosotros tuvimos en Volcán. Volcán. San Luis. No, Salta. Ah, Salta, otro volcán. Sí, vos sabés que nos pasó algo increíble, nos agarró una lluvia impresionante y piedra. Ajá. Entonces, yo le decía, en cualquier vedita que vemos, paramos. ¿Cualquier? Cualquier vedita que encontremos, vamos a parar. Y entonces, viste, nos metimos una verita y resulta que se vino una lluvia y una tormenta Y los terrible. sí, y los truenos. No, sí, vos Parece sabés que partían en medio de la estaban más que montaña. preocupados, viste. Y entonces, bueno, después que paró la tormenta, viste, se acercó una persona ahí cerca que tenía una finca, me dice, se le rompió la moto, o por ejemplo, si la tormenta viene de arriba, no suban. ¿Viste? Nosotros, Te daba instrucciones. Sí, exacto, y si quieren quedarse, tienen lugar. Nosotros no nos conocen. O parás en una estación de servicio, te pregunta, viene la gente, de dónde son, a dónde van, cuánto hace que viajan. Es familiar. Y la suerte del motero es que cuando se encuentra con otro motero, no te viste nunca. Pero cuando te ves, hace cuenta que sos de la familia. Es decir, nos abrazamos, nos besamos, qué sé yo. Es decir, una conversación como si nos conociéramos toda la vida. Después, a lo mejor jamás nos vemos, o nos damos la dirección, qué sé yo. Y pasa exactamente lo mismo cuando vemos algún otro motero de otro país. Enseguida se Nos pasó en acerca. Salinas Grande, con los uruguayos que fueron la Ah, Yamajita. claro, una pareja.
tenía ahí está, mirá. Una IBR. Para viajar no hay cilindrada. No hay cilindrada. No, no hay cilindrada. Es decir, había una parejita, tendría 18, 20 años. Sí, por ahí, se habían recién casado y hacían el viaje de boda. En una Yamaha 125. Se vinieron del Uruguay, en la Yamaha. Y bueno, yo como lo vi tan jovencito empezamos a conversar, y viste, qué sé yo. Y iban a seguir ¿hasta dónde iban? Hasta San Antonio de los Cobres, que ahí estaban a 5 A San Antonio de los Cobres, de Igual a San Antonio de los Cobres. Exacto. A la Sí. Catamarca. ¿Cuántos kilómetros? En Salta. En Salta. Salta. En Salta. Y después, bueno, algo, ya te digo, hay muchos lugares que la gente va solamente a los lugares turísticos, pero si uno se pone a preguntar al lugareño, uno que va en vehículo, qué sé yo, hay lugares fabulosos. Velocidad de marcha, porque a mí las motos, yo voy en la ruta y me pasan. ¿Vos a qué velocidad, yo qué velocidad viajan? Somos unos locos, me dejan. Hasta 110. Hasta 110. Velocidad crucero, 110. 110. Grisel, ¿y vos le decís no más de 110 o...? Pasa que según la posición, yo obviamente siempre voy controlando la velocidad, pero no hace falta ya después de tantos años de viaje que hasta 110, El problema es 115, cuando si hay uno que agarra un sobrepasar. pozo, se Pero- pone medio tedioso tener un intercomunicador. ¿Viste? Porque... ¿Por qué? ¿eh? Hay mucho Claro, diálogo. Sí. Dice, mi amor, se anda más despacio, ¿viste? Dice cosas. En otras palabras, pero quiere decir eso. Ajá, en otras palabras, pero quiere decir, vos estás traduciendo. Exacto, no, finalmente. Che, los cascos son en este momento muy seguros. Son seguros. Ah, sí. La mayor parte de los cascos, de una línea media como es el LC2, que yo tengo este lo compré en Chile, cuando fuimos a Chile. Sí, están seguros. Están seguros. Siempre hay cascos que, por ejemplo, son de bajo costo y bueno, son peligrosos. Claro. Yo cuando tuve el accidente en Humahuaca, Después, ¿te sentaste? sí, yo me iba, mira, parece que Machu Picchu no está hecho para mí. Machu Picchu. ¿Vos ibas a Machu Picchu. Machu Picchu? Sí, y en Humahuaca se me cruza un pibe. Un pibe. Sí. Bueno, fue un accidente grande que tuve y yo iba con 3 amigos. El que iba atrás mío dice que vuelve 6 metros, caigo con la cabeza y yo tenía otro casco que era muchísimo mejor que pego con la frente y el casco ese, en vez de romperse hacia adentro, se rompe hacia afuera. Hacia afuera. Exacto. Porque se rompe hacia adentro. Te mata. Exacto. Por eso siempre digo que cuando viajan, viste, tienen que tener todo lo necesario. Todo en serio. Todo lo necesario. Y bueno, yo en la gama, más o menos en los tan caros, compré este casco. Bien. Después. ¿Y las manos cómo las protegés? Vos. Pasame los guantes. Pasame los guantes, a ver. Bueno, tenemos guantes largos. Y los Para guantes. que hable un poco tu señora. Dejala hablar. Estos, mira. Si no, después color- te reta. No, sí, ahora por el no le intercomunicador. Abro en casa, abro en casa yo. A ver, habla. Fíjate, el color de estos que son de A ver. cuero es por los viajes que tienen que se fueron desgastando. Nos Wow. han agarrado lluvia, soles. Así que este tipo de guante tiene las protecciones para los nudillos. Porque si cae, bueno, primero que te pelas son los nudillos. Este tipo de guantes son largos, que te llegan más o menos Claro. por acá. Tiene esa protección que van sobre la campera. Sobre la campera. Claro. O sea, va la campera y arriba el guante, digamos. Para Por- que sí, pase sí, el sí. aire. Y estos otros, que bueno, que son los que uso yo, que no manejo la moto, Pero igual que son son de reforzados. cuero, tienen protección. Siempre de cuero. También. ¿Y Tienen la sus mano para kilómetros. protegerla, alguna otra cosa usás? Mira, yo por ejemplo cuando hay lluvia, yo uso los guantes, ¿Sí? estos guantes, y lo mejor que hay para si llueve y hace frío son los guantes negros de albañil, esos guantes de PVC. Sí, de pero sí. PVC. Los colocas arriba. ¿Arriba de este? Arriba de este, por supuesto, Ah. para que no se moje el cuero, porque si no se moja el cuero Ajá. y absorbe. Ajá. Entonces vos te pones los guantes de albañil, esos negros, el agua te lo impermeabiliza, por supuesto, y bueno, y no pasa la humedad. Aparte, ya te digo, con los puños calefaccionados y todo eso no tenés problema. No tenés. Pero con los guantes de cuero y los guantes de PVC, esos de albañil,
Olvídate. Olvidá. Pásame la faja. Faja. A ver, ¿qué faja? A ver, Griselda. Bueno, para mí cintura. Ajá. Porque la cintura no es fácil. Muchos kilómetros, las vibraciones de la moto, los altibajos, algún lomo de burro que a veces se olvida de frenar, algún pozo. Imposible de perderla. Yo lo esquiva. no la No la puedes perder. imposible perderla. Imposible. Entonces yo para la cintura uso una faja que estas se usan para lo que es competición de motocross. Sí. Este tipo de faja. Así que yo para todos mis viajes largos uso la faja de protección lumbar. Bien. No, O yo sea, uso, por ejemplo, yo uso una remera de compresión. ¿Remera de? De compresión, es una una remerita gruesa que está ajustada al cuerpo y después pongo cualquier cosa arriba, una remera normal o común. Y bueno, y si hace mucho frío tengo un buzo térmico, que es de Officiel, y vos lo das vuelta, tiene algo plateado que no sé qué es. No es membrana para techo. No, No es membrana para techo. ¿Y esto qué es? No, es una mochila que yo uso, Ajá. que va en el tanque, Ajá. que bueno, por ejemplo acá, bueno, lo trajimos, yo tengo el recorrido del viaje en papel. El recorrido del viaje en papel. En papel. O sea, preparás Acá, el viaje. Yo preparo, Preparás no, el no, viaje. no, Sí, preparé los pueblos donde tenemos que ir pasando para no equivocarnos. exacto, Con la y guía. lo plastifico, entonces lo coloco acá. A medida que suponete que de acá a Termas, suponete, lo tengo de Wilre, de Termas de Riondo, por ejemplo, Otro. otro de Termas Termas a a Salta o Otra hoja. Por exacto, tramos, por claro, tramos. exacto, Lo de vas haciendo por Salta a Bolivia, de Bolivia, por ejemplo, qué sé yo, a Uyuni o a donde sea, lo tengo todo ahí, porque a veces el GPS te equivoca más que el papel. Pierde señal. O pierde señal. O pierde señal, Sí. claro. Nos ha pasado en la frontera porque Sí, hemos estado en yo Uruguay, tengo en problema. Bolivia, en Chile. Yo tengo problema cuando pongo el casco, que tengo los anteojos. ¿No vienen visores para que no tener que usar los anteojos adentro? No. Es decir, si son de aumento, tenés que usar los anteojos. Tengo que usar los anteojos. Si vos, por ejemplo, tenés sol, sí, por supuesto. La mayoría de los cascos ahora vienen con un visor. Con un visor. Sí, un visor de... Ahí está. Protector. Claro, cuando hay sol, por ejemplo, tenés el sol de frente, lo bajás y bueno, ves tranquilamente. Que ya la mayoría tienen visor. esos anteojos. Y yo, si tuviera que viajar, tengo que viajar Exacto, con mi con anteojito anteojos. adentro del casco. Exacto. Lo que sí, yo lo que hago, por ejemplo, cuando hacemos viaje en invierno, toda la vida lo hice y me da un resultado bárbaro, porque por ahí el casco se te empaña. Se empaña. Se empaña. Entonces yo lo que hago, de la parte de adentro, agarro detergente, cualquier detergente, y lo cubro todo así, bien de detergente, todo parejo. Y después con una servilleta lo limpio bien. No se te empaña nunca más. Hoy justamente le decía a una señora que andaba con barbijo y me decía, me voy a sacar el barbijo porque se me empañan los anteojos. El remedio para que no se empañen los anteojos cuando se usa barbijo es lo que vos estás diciendo. Se pone detergente o jabón y se limpia y prácticamente se elimina el tema del empañamiento de los anteojos. Porque si no, bueno, vos tenés que comprar, viene no me acuerdo cómo se llama, me parece Pina, algo así, que es como una tipo calco, Sí. pero es carísimo. Claro. A mí me sale re económico y me va de 10. De 10. De 10. Bueno. Después, bueno, tengo viaje con ella y también me sale un poco caro, porque yo cada vez que tengo que salir con mi amigo, tengo que salir con ella. Sí, antes. Claro, entonces tengo un grupo de amigos, bueno, que son de Buenos Aires, que bueno, que viajamos también, viajamos a todos lados. Bien, escúchame. A mí me tocó, después de un viaje que hicieron ustedes, 3 personas creo que fuiste vos, el muchacho, neumonía. la pulmonía, Fabián Costa. Fabián Costa, ¿y quién más fue? Bueno, fue el Chato Fabro, Ajá. Fabián Costa, Wassen y bueno, yo. No, claro, ustedes fueron a Chile, Nosotros recorrimos, sí, casi todo Chile, sí. casi todo Chile, al norte. Exacto. Ah, qué camino ese precioso. Eh, Pero el- Fabián Costa venía
Fabián Costa, la verdad que no le teníamos fe a la moto. ¿No le tenían fe a la moto? No, no teníamos fe a la moto porque... De él, a la moto de él. la moto de él. Sí. Y resulta que salió averiado él, la moto de 10 vino. De 10. ¿Qué moto tenía? ¿No te Él acordás? tenía una Pulsar 200, Ah, un maquinón. un maquinón. Un Pulsar 200. Fabián Costa, el problema que tuvo creo que fue los fríos que nos hemos agarrado. Hicimos la ruta transoceánica, me parece que se llama, y había mucha interoceánica. Interoceánica y había mucho frío. Hacía mucho frío y mucha neblina. La Y Camanchaca se llama. Exacto. Y vos sabés que eso me parece que lo afectó. Pues después se puso el traje de lluvia porque hacía mucho frío y me parece que eso Ya tenía la humedad y Sí, la fermentó humedad y- Sí, cada parada lo Bueno. teníamos que llevar al hospital. Sí, cada parada al hospital. Después cuando llegó acá fue al hospital de Wilde. Sí, me mucho tocó tiempo, ¿no? atenderlo después de un viaje y yo me quedé con ganas. Bien, los viejitos como yo, ¿podemos viajar? Bueno, sí, mira, yo tengo un amigo de Buenos Aires que le dicen el Barba y sí, viajás. No tenés problema. La altura de la moto, No, liviana. lo importante, ya te digo, es la altura de la moto, es decir, no estar colgado, es decir, apoyar los pies y a una velocidad de 110 no te pasa absolutamente nada. Protección, guante, picha, Sí, casco. bueno, por ejemplo, la moto tiene sus defensas, por ejemplo, en el cubrepuño yo tengo unos cubrepuños de aluminio, por cualquier golpe que tenés no te golpea los dedos, tiene las defensas para las rodillas, ¿viste? Eso, también me salvó mucho en el accidente que tuve en Humahuaca, porque pegó en el cubremano, la pierna me la salvó porque pegó en el mataperro, que es el cubre motor, y el baúl de atrás también me salvó porque es decir, el pibe también pegó con el baúl de atrás, así que las protecciones son fundamentales. Los fierros en la moto, no sé si quedan muy lindos, ¿no? Pero en un viaje te salva la vida. A mí me salvó la vida. Bueno, hemos pasado ya una hora y chirola. Hemos viajado. Ah, bueno, acá me queda Sí, esto. A ver. eso. Nosotros en todos los recorridos que hacemos vamos dejando nuestra estampa, Huella. nuestra impresión. Ahí sí van a ver en la foto, por ejemplo, en los carteles de Chile, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, todos los países que hemos recorrido. Estaciones de servicio, la colocamos en servicio, Intercambiamos hoteles. con otros moteros. Exacto. Así que siempre dejamos nuestra marca, Fabián y Griselda. Y bueno, los países que hemos viajado, por supuesto, hemos recorrido la media Argentina, porque el sur, una cosa que lo tengo pendiente, pero el norte casi lo hemos recorrido todo. Hemos ido a Brasil, hemos ido a Bolivia, Chile, Uruguay, el Paraguay, así que hemos recorrido bastante. Y este viaje que íbamos a hacer antes de la pandemia, nos íbamos a hacer con un muchacho de Buenos Aires, íbamos a hacer Wilrey, Bolivia, Machu Picchu y Ecuador. Y Ecuador. Así que ese viaje quedó pendiente para el año que viene. Bueno, Fabián y Griselda, agradecidos por la visita. Mientras ustedes estaban terminando, yo pensaba si habría algún mochilero para traerlo acá y que nos explique otra visión de los viajes, porque como dije al principio de este tema del viaje, si salimos de viaje, los viajes se pueden hacer de muchas maneras, hay alguien que dice que el precio